Bueno, continuamos con la clase. Eh, Como habíamos quedado anteriormente, para hacer un breve repaso, la curva de Phillips es buena para estudiarlo, es enriquecedor, eh, intentar comprender el largo proceso por el que se empieza a desarrollar la macroeconomía. Sobre todo hay una gran explosión en los 60 y los 70, para ponerlo un poco en dimensión, a fines de los 50, 1958, Philip publica su paper, da a conocer una relación entre una variable nominal y una variable real, y el pensamiento que surge a partir de eso es tratar de explotar esa relación que existe entre la inflación y el desempleo. Entonces, se hacía política económica o macroeconómica en función de simplemente elegir qué combinación es la adecuada y conducir la economía hacia ese lugar. A partir de fines de los 60, como bien lo vimos, hay cierta inestabilidad en la curva de Phillips, ya la relación no se vuelve permanente, o esa era la discusión en ese momento, sino que la curva de Phillips empieza como a saltar. Entonces surge la primer crítica que se hace digamos, a la curva, a la síntesis neoclásica, y en particular el keynesianismo, a partir de la mano del monetarismo, pero a partir de Milton Friedman y Edmund Phelps, que intentan un poco incorporar el hecho de la formación de las expectativas a los modelos macroeconómicos. Con eso explican, de hecho, Friedman ganó el Nobel, hay un gran paper, El rol de la política monetaria, de Friedman, que está como lectura sugerida, para entender un poco cómo se desarrolla esta línea de pensamiento. La cuestión es que en realidad, en principio, los agentes digamos, toman sus decisiones de trabajo en función del escenario real y no del escenario nominal. Y como no se conoce el nivel de precios efectivos al momento de tomar la decisión, entonces se formula alguna expectativa acerca de eso. Entonces, como bien mencionamos, a partir de eso surgen dos vertientes, digamos, lo que es el monetarismo y la parte de Friedman, Phelps, con las expectativas adaptativas, y a partir de ya los 70, principios de los 70, mediados de los 70, surge Robert Lucas y la nueva macroclásica, con Sargent también y Walras, intentando digamos, incorporar las expectativas racionales a toda la discusión. ¿Cuál es la crítica? Y nos metemos de lleno en la última sección. ¿Cuál es la crítica que le hace Robert Lucas a los desarrollos previos, Lucas y Sargent, a los desarrollos previos? Bueno, en principio que hay una cuestión que tenían, digamos, los modelos que presentan Friedman y Phelps, y es que en realidad todo se basa, digamos, o el trade-off de corto plazo, digamos, se fundamenta en que en realidad se está engañando a los agentes económicos sistemáticamente. De hecho, habíamos visto que corregían, la manera de corregir, digamos, las expectativas adaptativas era corregir una proporción de lo que se iban equivocando, entonces sistemáticamente el agente económico se iba equivocando a lo largo del tiempo. Entonces, la pregunta ¿es verdad que siempre lo podemos engañar a todos los agentes en todo el tiempo? O más bien, los agentes, ¿será que los agentes no pueden, digamos, internalizar los errores y poder aprender de ellos? Si la respuesta es que efectivamente los agentes pueden aprender de sus errores, de sus desaciertos, entonces tenemos que dejar de lado las expectativas adaptativas y dar un paso a las expectativas racionales, ¿sí? Que de hecho es un poco la idea, porque las expectativas racionales lo que vienen a incorporar, que nota el pie de página,
no surge con Robert Lucas, sino con John Moons en 1961, más o menos, quizás por ahí uno puede encontrar que incluso está antes. El aporte de Robert Lucas, viene a hacer la incorporación de las expectativas racionales en los modelos macroeconómicos, ¿sí? Entonces, uno diría, bueno, con las expectativas racionales, evidentemente no se puede engañar a todas las personas en todo momento posible. Entonces, los agentes pueden aprender de sus errores. Perfecto. Y la otra cuestión que es un poco, en algunos de sus papers, Sargent habla de, si se quiere, el contexto en el que empieza a surgir, en realidad se empieza a entender que en realidad la inflación, o la tasa de inflación, no solamente está determinada por sus propios valores pasados, sino que hay otras variables que la pueden determinar. Es decir, no hay una autocorrelación serial. Si bien es cierto que existe, hay otras variables que también pueden ayudar a poder explicar esta cuestión. Y ahí entra un poco la idea de las expectativas racionales, que en realidad es empezar a entender que el agente económico puede utilizar la gran cantidad de información que está a su alcance para tomar las decisiones y formar una expectativa acerca de la evolución de alguna variable en particular. En este caso que a nosotros nos atañe es el nivel de precios futuro de la economía. Entonces, ¿qué es, en resumidas cuentas, las expectativas racionales? Bueno, o cómo funciona. Bueno, la idea es un poco que las expectativas racionales, o bien, según esta hipótesis, diríamos que el valor, si quiere, esperado de una variable en un modelo siempre va a coincidir con la esperanza de dicha variable, es decir, en un momento t, es decir, no sé, el valor esperado de la variable z en un momento t, dado el conjunto de información en un momento t, ahora vamos a ver qué tiene ese momento t, es igual a la esperanza matemática de dicha variable, ¿sí? Lo que tiene de la esperanza, cuando hablamos de la esperanza matemática, vamos a introducir aquí, que ya lo hemos visto en otro lugar, en los apartados de la materia, el operador de la esperanza matemática, lo cual es un operador que más bien es insesgado, ¿sí? Es insesgado, por lo cual, digamos, los desaciertos, si se quieren, de los agentes con respecto a la predicción de una variable, me están indicando que efectivamente van a ser aleatorios, no van a ser sistemáticos. Es un poco el aporte que hace digamos, las expectativas racionales en la macroeconomía. Bueno, como bien indicaba, digamos, que es la esperanza matemática de una variable, va a ser un predictor insesgado, lo cual me va a decir que en promedio los agentes aciertan, digamos, el valor, el verdadero valor, no se equivocan, que todas aquellas equivocaciones que tengan, digamos, en formular sus expectativas, van a ser incorporadas, ¿sí? Van a ser incorporadas, tomadas en cuenta, y se va a corregir para que en periodos futuros uno no se termine equivocando. Entonces, para ponerlo bastante simple, lo que tienen que entender cuando hay expectativas racionales es que digamos, las expectativas van a ser tomadas de forma tal de tener en principio toda la información, tener en cuenta toda la información que hay disponible al momento de tomar la decisión, y que
esos errores que antes eran sistemáticos, ahora van a ser pura y exclusivamente aleatorios, producto que estamos tomando en cuenta toda la información disponible para hacer predicciones, ¿sí? Eso implica que, digamos, tengamos previsión perfecta, es decir, que los agentes nunca se equivoquen pura y exclusivamente y que siempre conozcan el futuro y siempre sepan lo que va a pasar. La verdad es que no, eso no implica estas cuestiones, de hecho se pueden equivocar, lo que pasa es que los errores son aleatorios, no son más bien sistemáticos, y ahí hay una parte de la literatura que habla entre las expectativas racionales débiles y las expectativas racionales fuertes, pero verdaderamente cuando uno estudia las expectativas racionales o la formulación de las expectativas racionales, debería entender que el agente económico, al momento de tomar las decisiones, va a tener en cuenta una serie de cuestiones o va a tener en cuenta una serie de variables que están dentro del conjunto de información, como bien lo especificamos acá. Hay un conjunto de información en el cual la gente basa para tomar sus decisiones, que precisamente son los valores pasados de la variable que a mí me interesa, valores pasados de otras variables que también me interesan, va a tener en cuenta el conocimiento, ¿sí?, de las reglas del juego. Por eso es muy importante después las conclusiones que se van a empezar a derivar a partir de esto, porque las expectativas racionales prácticamente dominan todos los modelos macroeconómicos. Acá, digamos, no sé si hay mucha diferencia entre reglas de juego y modelo económico, pero lo puse para poder destacar. Los agentes entienden cómo funciona la economía, o al menos un mercado en particular, y por lo tanto formulan esas expectativas de acuerdo a ese modelo o a ese funcionamiento que tienen en la cabeza, ¿sí? Por lo tanto, después se vuelve muy interesante la cuestión del modelo que tiene el policy maker en la cabeza y el modelo que tiene el agente económico promedio de la economía para tomar su decisión. Y otras variables que también son relevantes. Entonces, fíjense que ahora para formar esta expectativa, ¿sí?, para formar esta expectativa de la inflación, ya no solamente tenemos en cuenta los valores pasados de la inflación, sino que también ahora tenemos en cuenta, bueno, cómo funciona la economía, el comportamiento incluso de los policy makers, el historial de gobierno, de política de la economía, el ambiente, etcétera, 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 que hacen que se abra el abanico de posibilidades para empezar a tomar las decisiones. Y por eso la cuestión no es si efectivamente tenés predicción perfecta o no, porque le puedes cerrar, pero la idea de las expectativas racionales es utilizar de manera eficiente, ¿sí?, porque esa es la palabra, hay que utilizar de manera eficiente, ¿sí?, el conjunto de información. Entonces, digamos, esa es la incorporación de las expectativas racionales. Esa es la incorporación de las expectativas. Entonces, bueno, como para ver un poco esta cuestión de la nueva macro clásica, que posteriormente lo vamos a ver en otras, digamos, en otra clase con más detalle, porque la incorporación de las expectativas racionales da nacimiento a lo que algunos llaman nueva macroeconomía clásica, con obviamente Lucas, Sargent, Wallace, Kainland y Prescott después, digamos, a una manera de pensar la macroeconomía de alguna forma muy particular, con premisas básicas que devienen de lo clásico, como por ejemplo la flexibilidad del mercado, de los mercados y digamos, el equilibrio continuo de todos los mercados, y la incorporación de las expectativas racionales, lo cual que esté implícito o que esté incorporado como una hipótesis muy básica, la incorporación de las expectativas racionales, deriva en que en realidad los agentes se van a equivocar aleatoriamente de sus previsiones.
si nosotros tomamos en cuenta lo que ya habíamos hablado, de que, por ejemplo, en digamos, lo que es Friedman, lo que es la incorporación de las expectativas adaptativas Friedman y Feld, nunca se olviden de Feld porque tuvo una importancia trascendental, digamos, en el desarrollo, la explicación de por qué la economía se podía desviar de la tasa natural de desempleo, que era esa tasa a la cual la economía iba a converger independientemente de lo que suceda con la inflación, era pura y exclusivamente a partir de desvíos o errores en lo que era la inflación efectiva y la expectativa de inflación. Entonces, y eso se explicaba de alguna u otra manera por el rezago o el lag en tratar de corregir todas las expectativas en esos modelos. Aquí, si los errores son puramente aleatorios, entonces, digamos, los desvíos de la economía, de la tasa natural de desempleo, son puramente aleatorios, no hay otra forma. Si entendemos que la economía solamente se puede desviar si hay una diferencia entre lo que los agentes prevén acerca de la inflación, acerca de la evolución de los precios futuros y de lo que efectivamente fue, y tenemos en cuenta que esta línea de modelos incorpora la expectativa racional en la cual solamente los agentes se equivocan de manera aleatoria, entonces los desvíos de la economía, de la tasa natural de desempleo, pueden ocurrir exclusivamente por cuestiones no previstas o desvíos aleatorios, ¿sí? Y eso es más o menos lo que sucede y es el trasfondo de la nueva macroclásica y toda esta camada de modelos que tiene aquí. Fíjense que, supongamos que, vamos a suponer que partimos del punto A, ¿sí? Partimos en equilibrio, siempre tenemos que partir en equilibrio cuando intentamos analizar un modelo, y vamos a suponer que el gobierno va a intentar o desea llevar la economía a pasar de una tasa de desempleo de MU, ¿sí? De MU, supongamos un 10%, a una de un 7%, un 6%. Lo cual implica incrementar el producto. Entonces, lo que debería hacer el gobierno es una política de demanda expansiva, vamos a suponer, podría ser una política de oferta, pero para el ejemplo vamos a suponer que hace una política de demanda expansiva, y si nosotros todavía no incorporamos ni siquiera las expectativas adaptativas, sabemos que lo que ocurre, aumenta el producto, hay presiones inflacionarias, digamos, aumenta el nivel de precios, el producto se expande, si estamos bajo un marco keynesiano, se expande porque hay ilusión monetaria, entonces cae el salario real, aumenta el empleo, y eso explica por qué nos movemos a través de, o a lo largo de la curva SA. Si estamos bajo las expectativas, incorporamos las expectativas, pero de una manera adaptativa, ese cambio, digamos, ese aumento de la producción es puramente temporal, porque en realidad los agentes o la producción se desvía, digamos, de la producción inicial de equilibrio, porque los agentes todavía no pueden incorporar o no pueden ajustar la totalidad de los errores. Entonces, como van ajustando poquitito cada momento, hay errores sistemáticos, entonces hasta que ellos terminen de ajustar, la producción no vuelve a su nivel de equilibrio y la tasa de desempleo natural no vuelve a su nivel de equilibrio. Sin embargo, aquí en las expectativas racionales dijimos, los agentes toman en cuenta toda la información al momento de tomar sus decisiones. ¿Y eso qué implica? Por ejemplo, tomar en cuenta toda la información. Por ejemplo, pueden tener en cuenta el hecho de la política de demanda expansiva, ¿sí? Pueden darse cuenta de que el gobierno efectivamente va a, digamos, expandir o tratar de llevar a cabo políticas que tengan que ver con demanda expansiva. Uno se preguntará, ¿cómo hacen eso? Bueno, acá es muy importante el tema de las señales, muy importante el tema de la comunicación,
de forma tal de que los agentes toman en cuenta todo, ¿sí? Ya no solamente cuestiones de las variables que afectan a esa variable, sino que, a ver, creo que se me detuvo un poco el audio, a ver, un segundo. Bien, perfecto, lo solucioné. En ese sentido toman en cuenta toda la información, incluso hasta lo que se puede esperar, y en ese caso uno cabría decir, bueno, si el gobierno está intentando o su objetivo es, por la comunicación, por las cuestiones que hacen de campaña, etcétera, que ha dicho, vamos a llevar la economía a crecer, entonces los agentes dicen, ok, van a aplicar políticas de demanda expansiva, fíjense, digamos, cómo pensaría un agente, según mi modelo en la cabeza, una política de demanda expansiva va a ser aumentar el nivel de producción, eso va a traer como consecuencias aumentos en los precios y eso va a traer como consecuencias caída en el salario real. Por lo tanto, lo que yo debería hacer como trabajador es contraer mi oferta. Me anticipo efectivamente a los cambios en la política de demanda expansiva, ¿sí? Me anticipo esos cambios, los contrarresto, ¿sí? Antes de que suceda, yo ya sé cuál es la consecuencia de una política de demanda expansiva, por lo tanto, contrarresto eso. ¿Qué quiere decir eso? Es que al momento de que el gobierno aplique la política, entonces no va a tener ningún efecto porque cuando intente modificar el nivel de producción no va a encontrar porque el mercado de trabajo ya se contrajo la oferta de trabajo y efectivamente los salarios subieron por el gran exceso de demanda de trabajo, los salarios subieron lo suficiente como para compensar el incremento de precio, entonces la economía no se desvía de su equilibrio inicial. Entonces, la economía no se desvía de su tasa natural de desempleo porque los agentes tuvieron pudieron prever, digamos, estos cambios, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedería con la economía? La economía pasaría automáticamente del punto A al B, y es la diferencia que hay con respecto al modelo anterior. Si la economía, si la política, vamos a escribir acá, si la política anticipada, ¿sí? Los agentes logran anticipar esta política por el motivo que sea, porque utilizaron toda la información y concluyeron que efectivamente el gobierno iba a seguir una política de demanda expansiva. Entonces, lo que sucede es que contrarrestan el efecto de la política. Entonces, lo único que generó el gobierno al aplicar esto es un incremento en la tasa de inflación, ¿sí? Un cambio nominal. La economía real no cambió para nada. Pero ahora bien, ¿qué sucedería? ¿Qué podría pasar? Lo que podría pasar es que esto sería anticipo. Voy a poner acá anticipo, ¿sí? Lo que bien podría suceder es que, de que los agentes no anticipen esto, no anticipen, ¿sí? No anticipen, porque, bueno, no tenían en cuenta, el gobierno vino y hizo ¡pum! Shock inflacionario, de repente nadie se esperaba, entonces, si eso sucede, entonces se activa todo este mecanismo de aquí para allá, se activa todo este mecanismo y efectivamente, por la caída en el salario real, la economía va a pasar del punto A al punto B', ¿sí? Del punto A al punto B'. Esto es una política no anticipada, ¿sí? Pasa del punto A al punto B'. Pero como es expectativas racionales, los agentes constantemente van a reevaluar esos errores y lo van a incorporar y van a corregir esos errores. Entonces, el paso de A a B es pura y exclusivamente transitorio porque la economía inmediatamente
¿sí? Va a volver a B porque efectivamente los agentes, digamos, corrigieron ese error, ¿sí? Entonces, si la política es no anticipada porque hay un shock, ¿sí? De forma tal que los agentes no se esperaban, entonces la economía pasa de A B' transitoriamente. Transitoriamente. Y luego pasa de B' a B cuando se corrigen expectativas, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué vemos? Que efectivamente los desvíos, ¿sí? de la economía, de la tasa natural de desempleo, ocurren pura y exclusivamente aleatorias o son desvíos que no son previstos por los agentes, ¿sí? Si no son previstos por los agentes, entonces las políticas de demanda tienen tienen efectividad, pero tienen una efectividad transitoria, ¿sí? A largo plazo, efectivamente, no funciona en ninguna de las dos. Y también se agrega acá que ni siquiera a corto plazo funciona la política de demanda expansiva, como sí funcionaba en el caso de los modelos de Friedman y Fels. Aquí ya no funciona ni a corto plazo, porque los agentes, como tienen expectativas racionales, se podrán anticipar a todos los eventos que puedan llegar a tener, digamos, el gobierno. Uno podría preguntar, bueno, pero si el gobierno pudo engañar a los agentes económicos y pudo hacer que la economía pase de A a B un momento, ¿por qué no hace lo mismo y pasa a un punto como el C? Es decir, ¿podría existir la hipótesis aceleracionista de Friedman de que constantemente para estar por debajo de la tasa natural de desempleo, el gobierno necesita generar shock inflacionario constantemente? La respuesta es no. Y el fundamento de la respuesta está en que en realidad los agentes aprenden de los errores y si el gobierno le pudo engañar a los agentes de A a B, entonces los agentes ya corrigieron eso y saben que este gobierno puede llegar a engañarlos nuevamente. Entonces ya van a estar preparados para cuando el gobierno quiera engañar a estos agentes de A a C, vamos a ponerla aquí, de A a C', y esto no va a suceder porque los agentes ahí se van a anticipar y lo único que va a suceder es que la economía pase de A a C automáticamente. Entonces, ya como una vez han sido engañados, entonces incorporaron esa metodología del gobierno y específicamente neutralizan todos los cambios habidos y por haber.